despedida. Es la última vez que yo voy a, por lo menos en este año, ¿verdad? En este año, en relación al curso de Derechos Humanos. No sé si les dije yo a principio del semestre, pero que yo siempre digo, cuando estoy a principio del semestre, digo que cuando el semestre termine, van a desear que yo no los deje, no las abandone, no los abandone y que yo les diera todas las clases de ser posible. Yo sé que lo van a desear y lo van a querer, ¿va? Pues hoy, como yo les decía en el primer día de clase, yo estoy seguro que van a decir que no quieren que los deje y que siga el 24 de diciembre dando clases, el 1 de enero, etcétera. Sé que eso van a pedir, pero lamentablemente todo lo bueno tiene que terminar. Todo lo bueno en algún momento tiene su final. Y como todo lo bueno tiene su final, eh, tengo un mensaje para ustedes. No lo puedo poner aquí en Google Meet porque no se puede. Dice, cuando nos miremos en la U, siquiera nos saludará. Ay, Scarlett, qué corazón usted. Usted sí que de una vez, hombre. Carlos Humberto dijo, como dijo Romeo Santos, llévame contigo. Bueno, pero algo así como lo que dijo Romeo Santos, les quiero dedicar especialmente para ustedes, con todo mi corazón. Y no crean, para uno de catedrático, aunque sea por redes virtual, así como hoy, y aunque yo solo vea fotos y nombrecitos, pero bien que uno se vincula sentimentalmente con sus estudiantes. Uno llega a involucrarse sentimentalmente, sanamente, pues, en el sentido de que pues uno quiere que lo mejor para ustedes. Y eh, gracias, Gianmarco, gracias, Rolando, Carlos Humberto, Evelyn, Scarlett. Pues les quiero dedicar algo algo especialmente. No sé si van a escuchar muy bien, pero haré lo posible porque logren escuchar algo que quiero dedicarles a ustedes. Fíjense que si hubiera dado clases presenciales, hoy hubiera llevado una bocina y me hubiera puesto en el escritorio y la hubiera puesto y hubiera puesto esta canción ahí ante todos y les hubiera puesto, porque yo siempre hago eso. Entonces, pero como hoy no pude, se los puse aunque sea por teléfono. No lo pude transmitir aquí en Google Meet porque Google Meet no permite pasar música. Entonces, por lo menos con este mensaje quiero recibirlos el día de hoy. Bueno, como ya me anticipé un poquito, quiero hablarles ahora, compañeros, de dos temas que tengo pendientes, hablarles del derecho internacional humanitario, que no quiero que el Alzheimer haga que se me olvide pasárselos y que no los aborde. Hay dos temas que les quiero que tomen en cuenta para el tema del derecho internacional humanitario.
Uno de los temas se llama, básicamente son dos principios de los cuales les quiero hablar. Son dos principios. Un principio se llama juzgar o dar a juzgar. Así, ese es el nombre del principio. Es el principio de juzgar o dar a juzgar. Ese es el primer principio, ¿verdad? Que se llama juzgar o dar a juzgar. ¿De qué se trata este principio? Este principio del derecho internacional humanitario trata de que el principio trata de que cuando en un estado se produce violación a derechos humanos, a derecho internacional humanitario, perdón, cuando en un estado se produce violación a derecho internacional humanitario, los estados tienen obligación de procesar, de juzgar, de perseguir al responsable de la violación al derecho internacional humanitario, ¿verdad? Todo estado tiene la obligación, ¿verdad?, a, eh, a repeler, a sancionar y a restringir a quien viole derechos internacional humanitario. Ese es el principio que se llama juzgar o dar a juzgar. Entonces, ¿cuál es la primera parte? Juzgar. Es decir, todo Estado tiene la obligación que un violador de derechos internacional humanitario, el Estado tiene la obligación de procesarlo. Tiene la obligación de procesarlo, perseguirlo, sancionarlo. Ahora, si un Estado, por alguna razón, interna o la que sea, si un Estado no puede, o no quiere procesar al criminal, entonces debe entregarlo para que otro Estado lo procese. Ese es el principio de juzgar o dar a juzgar. Entonces, si un Estado no puede procesar, perdón, la obligación del Estado, ¿cuál es? La obligación del Estado es procesarlo, perseguirlo, sancionarlo, juzgarlo. Esa es la obligación de todo Estado. Ahora, si el Estado no puede, entonces el Estado la obligación que tiene es entregarlo para que otro Estado lo procese. Ese es el principio de juzgar o dar a juzgar. Si yo no lo puedo procesar, lo entrego para que otro lo procese. O sea, ¿por qué podría pasar? ¿Por qué sería que un Estado no lo puede juzgar? O sea, puede pasar, tomen en cuenta que los criminales de guerra normalmente son personas muy poderosas que en algún momento tuvieron el gobierno, tuvieron el poder dentro de un Estado. Digamos, son los generales, son los militares, etcétera, que tienen el poder dentro de un Estado. Entonces puede pasar que sean personas muy poderosas y que en consecuencia, al ser muy poderosas, no se les puede procesar dentro de un Estado. Entonces, lo que sucede en este caso es que el Estado, entonces, los debe entregar a otro para que el otro sea el que los procese, ¿verdad? Ese sería entonces el principio. Como los casos de Nuremberg, dice Oseas, como los tribunales de Nuremberg. Pero lo que pasó con Nuremberg fue, digamos, si bien es cierto lo que dice Oseas en relación a los tribunales de Nuremberg, efectivamente sí son casos de derecho internacional humanitario. Lo que sucedió con Nuremberg no es esto de juzgar o dar a juzgar, porque en Nuremberg lo que pasó es que las potencias ganadoras invaden Alemania, dividen Alemania en partes, se puede decir en 4 partes, se puede decir una parte la Unión Soviética, una parte Francia, una parte Estados Unidos y una parte Inglaterra. Entonces, lo que hacen ellos es que cada uno en su fracción que administraba comienza a capturar a los criminales de guerra y los comienza a procesar, pero adentro de Alemania.
Y en este caso, ellos eran los que administraban Alemania al finalizar de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en este caso, aquí no es este principio de juzgar o dar a juzgar, porque básicamente el principio de juzgar o dar a juzgar lo que consiste es que si un país no puede juzgar a la persona por el poder que tiene, por las influencias que tiene, porque puede causar desórdenes adentro del país, entonces lo que hace es que lo juzgue otro, que lo entregue para que otro lo juzgue. Ese es básicamente el principio de juzgar o dar a juzgar. Ese es el primer caso. El segundo caso, compañeros, el segundo principio que yo quería que ustedes vieran es el principio que se llama el principio de jurisdicción voluntaria, ¿verdad? El principio de jurisdicción voluntaria. Perdón, lo dije mal. Es el principio de jurisdicción universal. Ese es el segundo principio. El principio que se llama el principio de jurisdicción universal, ¿verdad? Digamos que sería parecido lo que dice Jorge Luis, digamos, en relación a la extradición, o lo juzga o lo entrega para que otro lo juzgue. Digamos que ese sería el principio de juzgar o dar a juzgar. Pero lo diferente en la extradición es que en la extradición el Estado que lo tiene no siempre está obligado a procesarlo. En el caso de la extradición, no siempre está obligado a juzgarlo. Entonces, porque lo que pasa en el caso de la extradición es que en la extradición la persona cometió delitos en su país, en otro país, pero puede ser que aquí no sea delito la conducta, o puede ser que aquí él ya haya cumplido, o que aquí ya lo hayan procesado, etcétera. Pueden haber diversas razones, ¿verdad? Y en consecuencia no fue procesado acá, pero el Estado tiene obligaciones de no proteger a delincuentes. Entonces, lo que hace es entregar. Yo voy a hablar un poquito de eso, Jorge Luis, en un segundo. Voy a hablar del caso de Spirensen. Bueno, ahora, hablemos del principio. Entonces, el principio de juzgar o dar a juzgar. Todo Estado tiene la obligación de procesar a los criminales, los delitos, perseguir, procesar y castigar a quien cometa violaciones al derecho internacional humanitario y de sancionar a los criminales de guerra. Todo Estado tiene esa obligación. Ese es el principio de juzgar o dar a juzgar. Bueno, ahora, el siguiente principio. El principio de la jurisdicción universal. ¿De qué se trata este principio de la jurisdicción universal? Bueno, este principio se trata de que cuando hay una lesión al derecho internacional humanitario, cuando se comete una violación al derecho internacional humanitario, todos los estados o todo el universo, todo el mundo, se debe sentir afectado, lesionado por el delito cometido. Es decir, que lo que pasa por ejemplo, como pasó en Ruanda, en África, se cometen violaciones al derecho internacional humanitario, se cometen crímenes de guerra en Ruanda y los criminales que cometieron los delitos en Ruanda y mataron en Ruanda y genocidio en Ruanda, los criminales son perseguidos por la comunidad internacional y son procesados en Holanda y guardan prisión en Holanda. Y es Holanda la que ve que cumplan la cadena perpetua y lo que les hayan impuesto. O en el caso de... sí, ahorita voy a ver eso que menciona Francisco, voy a mencionar eso. Ahora, o como en el caso de la ex Yugoslavia, ¿verdad? De lo que pasó en Serbia y en Herzegovina, etcétera, en donde los criminales de guerra de la ex Yugoslavia fueron procesados, unos fueron procesados en Bélgica y otros fueron procesados en Holanda
y están guardando cadena perpetua, unos en Bélgica y otros en Holanda. Entonces, ¿por qué pasa eso de que sean en Holanda? Porque el principio de la jurisdicción universal lo que establece es que en los delitos de derecho internacional humanitario, todos las víctimas de esos delitos es toda la humanidad, todos los países, todo el mundo. En consecuencia, como todo el mundo, todos los convenios de Ginebra se caracterizan como convenios universales, es decir, todo el mundo los ha ratificado. En consecuencia, las violaciones a estos convenios lesionan a todo el mundo. Por esa razón, cualquier país puede procesar criminales de guerra, perseguirlos penalmente, cualquier país. Entonces, Guatemala podría procesar a criminales de guerra de Asia, de África o del lugar donde sea. Igualmente, cualquier país podría procesar criminales de guerra de otros países. Ese es el principio de la jurisdicción universal. Vean que no es lo mismo con el anterior, porque en el anterior yo ¿qué dije? Dije principio de juzgar o dar a juzgar. Ese principio tiene que todo Estado tiene la obligación de perseguir, procesar y castigar a los criminales de guerra, tiene la obligación de procesarlo, y si no lo hace, entonces debe entregarlo para que lo haga otro, ¿verdad? Para que otro lo haga. Ese es juzgar o dar a juzgar. El otro principio, jurisdicción universal. ¿En qué consiste este otro principio de jurisdicción universal? Que lo que establece es que las violaciones de derecho internacional humanitario lesionan a todo el mundo, a todos los estados. En consecuencia, cualquier estado tiene derecho a perseguir penalmente a estos criminales, ¿verdad? Ese sería el segundo principio. Yo tenía pendiente, pues, hacerles esas observaciones a ustedes y no sé, quisiera ver si para este momento ustedes tienen alguna duda del video o de los documentos que leyeron o de lo que hemos hablado del derecho internacional humanitario, para verificar si ustedes tienen alguna duda o alguna inquietud de eso que hablamos del derecho internacional humanitario. Quería ver si entonces si tienen alguna inquietud de eso, de los videos, etcétera. Y bueno, perdón, tengo pendiente lo que los compañeros comentaban acá. Por ejemplo, lo que menciona Jorge Luis Vargas. Si nosotros ponemos este tema de la juzgar o dar a juzgar, estamos hablando de violaciones al derecho internacional humanitario. Pero hay cuestiones que pueden sonar parecidas. Por ejemplo, el caso de Sperensen. No sé si ustedes se recuerdan quién era Sperensen. Sperensen fue el director de la Policía Nacional Civil, y Sperensen fue acusado de haber cometido ejecución extrajudicial contra unos reos en una ocasión que hubo un registro y toma de Pavoncito, entró la policía y Sperensen está acusado de que aparecieron unos reos que estaban desnudos, etcétera, y que tenían señales de haber sido que les dispararon en la cabeza como ejecución extrajudicial. Entonces se acusó a la policía de haber entrado a Pavoncito y adentro mató como a 8 reos, le disparó como a 8 reos que ya se habían rendido, que no estaban oponiéndose a la policía, sino que estaban algunos esposados, y así esposados les dispararon. Bueno, la cuestión es que se acusó a Sperensen, pero Sperensen, antes de que se le capturara o procesara, se fue a Suiza, ¿verdad? Y se fue a Suiza porque él tenía la doble nacionalidad. Él era guatemalteco y suizo, a su vez. Entonces, cuando estaba en Suiza, el gobierno de Guatemala le pidió a Suiza que entregara a Sperensen para que fuera procesado en Guatemala. Pero lo que sucedía ahí era dos cosas. Una, que Guatemala no tiene un tratado o un convenio de extradición con Suiza. Entonces Guatemala lo que esperaba era solo como el favor, digamos, de que Suiza lo entregara. Pero había un problema, y es que Suiza
tiene en su constitución una garantía en donde Suiza no entrega a sus ciudadanos a otros países. Entonces Suiza tiene esa característica de que Suiza no entrega, según su ley, no entrega a sus ciudadanos a otros países. Entonces Suiza negó la extradición. Spidensen se queda en Suiza y ahora, pero aquí hay una cuestión y es que en la ley penal de Suiza hay un artículo que es parecido a uno que hay en Guatemala. En Guatemala nosotros tenemos el artículo 5. El artículo 5 del Código Penal, que contiene un principio que se llama el principio de extraterritorialidad de la ley. El artículo 5 del Código Penal contiene lo que se llama la extraterritorialidad de la ley. ¿Y de qué se trata ese principio? Usted lo pueden ver en el Código Penal, artículo 5, extraterritorialidad de la ley. ¿De qué se trata ese principio? Bueno, lo que establece ese principio de la extraterritorialidad, ¿verdad?, es que en aquellos casos, digamos, la extraterritorialidad básicamente es que cuando nuestra ley, digamos, nuestra ley solo se aplica en Guatemala, nuestra ley solo se aplica en Guatemala. Pero la extraterritorialidad es aquellos casos en donde nuestra ley va más allá y se aplica a delitos cometidos fuera de Guatemala. Entonces, por eso es lo que se le llama extraterritorialidad, porque fueron delitos que se cometieron fuera de Guatemala, y entonces el Estado de Guatemala puede procesarlos. Pero ¿cuándo los puede procesar? Bueno, se dan dos casos. Uno, son delitos que fueron cometidos en el extranjero. Por ejemplo, si algunas personas falsificaran billetes guatemaltecos en México. Entonces, como si en México, mexicanos o cualquier persona falsificara billetes guatemaltecos y después los traen a Guatemala. Entonces, en ese caso, Guatemala puede perseguir penalmente a estas personas porque el delito fue producido allá, pero sus consecuencias son acá. Entonces, en ese caso nos afecta a nosotros y por lo mismo nosotros podemos procesarlo. Eso sería una característica de la extraterritorialidad. Ahora, la segunda característica de la extraterritorialidad es aquello en donde Guatemala puede juzgar a un guatemalteco que cometió un delito en otro país, pero que no fue juzgado allá, y se viene para Guatemala, pero no fue juzgado allá. Entonces, y se viene para acá. Entonces Guatemala lo captura y Guatemala puede hacer dos cosas. O lo entrega a ese país para que lo juzgue, eso se llama extradición, o lo juzga Guatemala por lo que hizo allá. Por ejemplo, les voy a poner el caso de los embajadores. Entonces, los embajadores, digamos que el embajador de Guatemala, el nuestro, que está en Inglaterra. Entonces, ustedes saben que los embajadores gozan de una cuestión que se llama inmunidad diplomática. Entonces, un embajador guatemalteco comete un delito en Inglaterra, pero como es embajador, no puede ser procesado en Inglaterra, porque él goza de inmunidad diplomática. Entonces, comete un delito en Inglaterra, Inglaterra no lo puede juzgar, entonces lo que hace Inglaterra es lo expulsa y lo manda para Guatemala. Cuando lo expulsa y lo manda por Guatemala, entonces Guatemala lo toma y entonces Guatemala verifica que esta persona no fue juzgada allá, entonces ahora Guatemala lo va a juzgar acá, ¿verdad? Entonces lo vamos a juzgar en Guatemala por un delito que cometió en Inglaterra y que la víctima es de Inglaterra y que a Guatemala no le afectó, pero él lo cometió allá, entonces Guatemala lo va a procesar acá. Esa es la otra característica de la extraterritorialidad de la ley. Eso es lo que pasó con Spirensen. Pero lo que pasó con Spirensen, ¿qué es? Que como él se fue para Suiza, Suiza lo captura y ahora Suiza lo procesa. Y Suiza lo procesa
por lo que hizo en Guatemala. ¿Pero por qué lo procesa? Por la razón de que Spídense no fue juzgado en Guatemala. Pero eso es penal. Eso es el principio de extraterritorialidad. Ahora, lo que yo les estoy planteando, esa parte, es el principio de juzgar o dar a juzgar, la obligación que tiene Guatemala de que por violaciones al derecho internacional humanitario tiene que juzgar, y si no lo juzga, debe de permitir que otro lo juzgue. Ese es juzgar o dar a juzgar. El segundo principio es el principio de jurisdicción universal, que lo que regula es aquellos casos en donde las violaciones de derecho internacional humanitario lesionan a todo el mundo, afectan a todo el mundo. En consecuencia, cualquier país del mundo los puede procesar, perseguir penalmente, como pasa con Ruanda, que fueron juzgados en Holanda y condenados en Holanda y guardan prisión en Holanda. Es parecido a lo que Francisco Javier menciona, como en el caso de España, ¿verdad? Alexander, no está aquí, ahí, no es, en los documentos no están, por eso yo lo estoy explicando ahorita, en los documentos no. Y no me recuerdo si en el video está, pero de todos modos yo lo estoy explicando ahorita. Y ahora, lo que planteaba Francisco Javier es el caso de una demanda que fue presentada por España contra Ríos Montt y otros generales guatemaltecos. Precisamente fue eso. Entonces, eso que dice Francisco es aplicación del principio de jurisdicción universal. Entonces, ese principio lo que establecía, España lo que dijo es, ya que Guatemala no va a enjuiciar a esos militares, los voy a enjuiciar yo, por lo que hicieron en Guatemala. Los voy a procesar yo. Ahora, lo que pasó acá es que mucho de eso pasó porque lo que sucede es que estos militares y Ríos Montt, y muchos de ellos, algunos fueron acusados porque en el año de 1981, en Guatemala, hubo una cuestión muy complicada en donde incendiaron la embajada de España aquí en Guatemala. Y cuando incendiaron la embajada de España en Guatemala, murió el embajador español y murieron personas españolas adentro de la embajada y muchos guatemaltecos, dentro de ellos el papá de la señora Rigoberta Menchú. Entonces, parte del proceso que España abrió contra Guatemala, contra los militares guatemaltecos, perdón, parte del proceso fue por la quema de la embajada de España, ¿verdad? Porque habían muerto ciudadanos españoles. Y como Guatemala no había enjuiciado a los militares, España los quería enjuiciar. Pero eso no fue parte del derecho internacional humanitario, sino que eso era parte de las violaciones al derecho penal. Es parecido a lo que hizo Spídense, ¿verdad? Ahora, aparte, España sí intentó enjuiciar a militares guatemaltecos por crímenes de guerra, pero en este caso Guatemala se apuró, por decirlo así, y los comenzó a procesar Guatemala. Entonces, tal vez ustedes no están mucho al tanto de eso o no tienen los nombres en mente, pero sí hay varios militares guatemaltecos, ex militares, que están guardando prisión por haber cometido delitos de lesa humanidad y delitos de violación al derecho internacional humanitario y que sí están guardando prisión, como por ejemplo de la masacre que se le dice de 2 R's o la masacre de Río Negro que se cometió en Guatemala. Entonces sí hay militares guardando prisión. Bueno, entonces compañeros, esos son la masacre de Panzós. También hubo una que se llama la masacre de Panzós. Ahora dice Minor que si el caso del Chapo aplica. No, no pasa el caso del Chapo porque el Chapo fue capturado en Guatemala, en Huehuetenango. Esta última vez fue capturado en Guatemala. Precisamente fue Otto Pérez Molina el que comandaba y el que lo capturaron, pero el Chapo estaba vinculado a delitos de crimen organizado internacional, en este caso tráfico ilícito de drogas. Entonces Guatemala lo captura y Guatemala no se hace bolas, sino que lo que hace Guatemala es que le aplica al Chapo diciendo
que el Chapo había violado leyes migratorias de Guatemala, que estaba ilegalmente en Guatemala, entonces lo expulsa de Guatemala, ¿verdad? Y cuando lo expulsa de Guatemala, no fue extradición, sino que lo expulsa por haber violado leyes migratorias de Guatemala, entonces lo lleva a la frontera y lo saca de Guatemala. Y allá lo estaban esperando los mexicanos, ¿verdad? Dice Mauricio que si los guerrilleros violaron el derecho internacional humanitario en Guatemala, sí, violaron derecho internacional humanitario, sí violaron, pero que yo sepa, para este momento no hay antecedentes de enjuiciamiento a guerrilleros en Guatemala. Es un tema muy complejo también porque Guatemala nunca reconoció oficialmente que en Guatemala hubiera un conflicto armado interno, una guerra interna. Guatemala nunca dijo que en Guatemala había una guerra interna. Y los guerrilleros guatemaltecos tampoco lo dijeron. El hecho de que el gobierno guatemalteco no dijera que en Guatemala había un conflicto armado interno, que no se le dio esa calidad, y el hecho de que los guerrilleros guatemaltecos tampoco lo hicieron, era precisamente para evitar la aplicación del derecho internacional humanitario. Porque se recuerdan ustedes que en el documento que ustedes tienen señala claramente que el derecho internacional humanitario solo se aplica en conflictos armados internacionales y conflictos no internacionales. Entonces, pero que tienen la calidad de conflicto armado, no internacional, pero es conflicto. En cambio, Guatemala siempre mantuvo diciendo que lo que pasó aquí durante 30 años era lo que señala entonces que pasó aquí en Guatemala era que aquí lo que hubo era como una especie de desorden interno, escaramuzas internas y todo, y los guerrilleros tampoco lo reconocieron. Ahora dice Mauricio que entonces, ¿por qué sí se aplica a los militares? Vean, Guatemala tiene una ley de amnistía, hay una ley de amnistía, entonces, que se dictó cuando se firmó los acuerdos de paz. Digamos que la mayoría de guerrilleros guatemaltecos se han protegido por esa ley. Ahora, la ley de amnistía puede perdonar ciertos delitos. Sí es cierto que se perdonan ciertos delitos, como por ejemplo, digamos que los guerrilleros se enfrentan a los soldados, se disparan entre sí, guerrilleros contra soldados, y hay muertos o heridos. Entonces, la ley de amnistía puede perdonar esos delitos, de donde guerrilleros se enfrentan a los soldados y se matan entre sí. Eso lo puede perdonar la ley de amnistía. Pero en el caso de lo que decía Mauricio, Guatemala tiene contenido en su código penal delitos, los delitos que se le llaman delitos de trascendencia internacional. Los delitos de trascendencia internacional son, por ejemplo, el delito de genocidio, los deberes contra la humanidad que están en el Código Penal. Entonces, en este caso, lo que decía Mauricio es, ¿qué pasa con los militares guatemaltecos? Bueno, se pueden perdonar los delitos de conflicto armado. ¿Cuáles son los delitos de conflicto? Son guerrilleros contra soldados, se matan entre sí, muertos y muertos. Eso se perdona por la ley de amnistía. Ahora, pero lo que no se puede perdonar, lo que eso no se perdona, es que el ejército o la guerrilla entren a una aldea, reúnan a las mujeres, violen a las mujeres, les den muerte a las mujeres, maten niños y maten ancianos. Eso no se puede perdonar porque eso no es un conflicto, eso no es parte de una guerra. En consecuencia, la ley de amnistía no protege eso, porque eso no es parte del conflicto. Es decir, matar personas civiles, matar niños, matar mujeres, no es parte de un conflicto. En consecuencia, como no es parte de un conflicto, no está protegido por la ley de amnistía. Entonces, en el caso de los militares guatemaltecos que están procesados o que guardan prisión, es porque esos militares fueron acusados de haber realizado acciones que no eran propias del conflicto, como haber matado ancianos, etc. ¿Verdad? Entonces, eso es el problema. Entonces, ahora, ¿qué es la deuda que tiene el Estado de Guatemala? Lo que dice Kevin.
Lo que dice Kevin es la deuda. Es decir, Guatemala se ha dedicado a procesar militares, que sí es cierto, hay que procesarlos, pero también Guatemala tiene la deuda de que no ha perseguido a los guerrilleros. Entonces, esa sí es una deuda. Guatemala tenía que, así como ha procesado militares, debería haber procesado a guerrilleros que cometieron violaciones que no eran parte del conflicto armado, ¿verdad? Por ejemplo, a veces mataron embajadores, mataron al embajador de Alemania, mataron al embajador de Estados Unidos. Ellos no eran parte del conflicto armado. En consecuencia, eso no era de los delitos que se pueden darles amnistía. Debieron ser procesados. Secuestraron personas. A la señora Isabel de Bosch, creo que así se llamaba, la secuestraron y era una anciana. Entonces, ella no era parte del conflicto armado. Entonces, ellos debieron ser enjuiciados. Sí es cierto que esa es la deuda que nosotros tenemos. Así como se ha procesado militares, debió haberse, tiene que procesarse guerrilleros. Ahora, bueno, eso sería esa parte. Ahora, preguntaba en este caso, era la pregunta que hacía Liliana Pérez decía que en Guatemala, ¿quién se encarga de perseguir los delitos del VIH? Dos cosas, Liliana. Una, esos delitos son los que están cometidos en el Código Penal, están regulados en el Código Penal, donde por ahí mencionó Mauricio, genocidio, etcétera. Esos delitos están en el Código Penal. Entonces, ¿quién los persigue? El MP, el Ministerio Público. Porque ¿se recuerdan cuando yo les dije que un Estado, cuando ratifica un convenio, tiene la obligación de incorporar en su legislación interna el contenido de ese convenio? Entonces, cuando Guatemala regula en su ley interna el genocidio, que está en el Código Penal, o los delitos contra deberes de humanidad, que está en el Código Penal, cuando Guatemala regula eso, lo que está haciendo Guatemala es incorporar los convenios de Ginebra al derecho interno. Entonces, Guatemala ya los tiene como derecho interno. Entonces, ahí se producen dos cosas. Una, quien debe perseguir esos delitos es el Ministerio Público, en número uno. Y número dos, si Guatemala no los persigue, en Guatemala hay una sede del Comité Internacional de la Cruz Roja, del CICR. Y es una sede del Comité Internacional de la Cruz Roja que está en Guatemala. Entonces, ellos son los garantes o protectores del derecho internacional humanitario, ¿verdad? Ellos son los garantes de eso. Entonces, si el gobierno de Guatemala no lo hace, ahí está el CICR aquí en Guatemala, hay una sede, y en consecuencia, entonces ellos se van a encargar de la persecución mundial. Entonces viene el CICR cuando se dé cuenta que Guatemala no procesa, entonces el CICR le exige a Guatemala. Si Guatemala no lo hace, entonces el CICR le avisa a la comunidad internacional, y entonces ahora cualquier país lo podría hacer. Esa sería esa cuestión. Bueno, entonces, compañeros, eso sería lo que yo tenía que compartir con ustedes en relación al derecho internacional humanitario. Eso era lo que yo quería compartirles y reiterar, compañeros, que ustedes son las únicas dos secciones que abordan este tema y son las únicas secciones que se comparten estos temas. Ahora, ¿qué nos corresponde ahorita antes de despedirnos? Bueno, nos corresponde hablar de qué va a entrar en el contenido del examen final. Pero antes de hablar del contenido del examen final, pues yo quisiera hacer unas observaciones, unos comentarios a ustedes que considero que es importante que hoy, que es nuestro último día de compartir, hoy que es la última clase, es oportuno hacerles algunos comentarios. De repente muchos de ustedes en su sección, tengo entendido, por ahí hay unos compañeros, según se me ha dicho, que no están muy de acuerdo con que yo haga esos comentarios, pero como de todos modos es el último día y yo no lo he hecho en todo el semestre, como sí lo han hecho otras personas, pues lo voy a hacer. Y después les voy a dar el contenido del examen final. Vean, compañeros, la canción entra al final, dice Ana, de repente.